Y estamos una vez más aquí en su canal de Dr. Karan 8K con mi queridísima Caos Fémina en una nueva transmisión de su programa Esas Cosas Malas. Estoy mirando que esté funcionando todo. Buenas noches, no hay sea que estemos saludando. Yo quería que sí. Tú en este momento, hija, si tienes como... Ah, no, pero ¿cuánto te genero falla ya? No, ahí está. Ahí está, ahí estamos. Hola a todo el mundo. Hola a todo. Todos. Todas. Todes. Un gusto estar aquí. Ahí ya veo a mi querido Luis Salgado. Bienvenido. También veo a mi querido Garra. Bienvenido. Caos, me están diciendo que estás preciosa. Bueno, mi querida hija, vamos aquí a poner algo de una música de fondo suave que a veces yo creo que ni se oye en la transmisión, en este podcast y en los temas que acá cubrimos. También está aquí nuestro querido Juanse. ¡Bienvenido! Bueno, como llevamos más o menos 2 semanas, tal vez más, sin que pudiéramos retomar nuestro espacio, hija, voy a presentar el espacio, presentar el canal y te presento, si me lo permites. Bueno, hola a todos, soy Jorge Karan, el Dr. Karan 8K, doctor en Educación y Sociedad, magíster en TIC, psicólogo, apasionado que vive por y para los videojuegos y tengo este canal de Dr. Karan 8K. Hoy, acompañado en un escenario espectacular que tenemos de un podcast único que me gusta mucho, que estamos en vía de volverlo incluso canal independiente llamado Esas Cosas Malas, donde hablamos de cosas malas, con mi poderosa Caos Fémina. Así que, mi querida Caos, y le voy a pedir el favor a José Jesús y bueno, a todas las personas que nos están siguiendo en este momento, cuando ella hable, si la escuchan bien. Yo creo que a mí me escuchan bien, pero mirar si con mi hija suena bien. Querida Caos Fémina, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, padre? Bueno, yo soy Caos Fémina, soy cineasta y se trata de cantar. Y nada, ya. Y soy la hija de ese señor. A propósito de cantar, hija, ¿cómo te parece que me compartieron ay carajo, me tiré esto, que compartieron un programa, me compartieron un software, una aplicación, un software, ay, yo todo rebuscado, una aplicación en celular, yo no sé si esté en internet, en PC, estoy de un claro, que se llama algo así como Star Maker y es para que tú cantes. Y la gente te sigue, te escucha, te da regalito. Es lo más bonita de la aplicación. Yo ya me inscribí, ya canté una ahí, porque es como un efecto karaoke, pero pues no le andan a uno molestando con copyright y toda esa serie de cosas. Les estaré compartiendo eso. Ya canté la primera, de pronto por ahí podemos cantar, hija bella, porque acá lo hemos hecho, ¿no? Pero después llega Microsoft. Hoy estoy de una cantidad de términos. Bueno, voy a explicar por qué dije Microsoft. Es que mañana es el Xbox Bethesda Showcase, entonces estoy como emocionado con ese proceso. Me disculparán que tengo la voz un poquito congestionada aún, no se me quita del todo la gripa, pero ahí vamos. Aquí nos dicen, Caos se ve y se escucha perfecta, Caos es perfecta. Elizabeth dice que Caos es Mérida y es perfecta, que la ama. Aquí aparece también Arcade Recuerdos, Marco Simple. Tremendo, grande, crack. Welcome to my channel. Ok. Entonces, vamos a hablar. Uy, algo hice. Espero que no, ya. Vamos hoy a hablar. Nosotros acá nos gusta traer temas polémicos y este es un tema difícil. Yo, la verdad,
tenía como mi seria resistencia porque puede herir sensibilidades. Y voy a ser lo más respetuoso posible con el tema, porque es hablar de depresión. Pero obviamente lo hablamos también desde un entorno geek, friki, que nos caracteriza. Y vamos a hablarlo a partir de una serie particularmente, y más particularmente un capítulo, y más particularmente una actriz, ¿sí? A la que de paso vamos a comparar, no sé si eso en este mismo espacio o en el que sigue, con otra serie que tiene un particular capítulo, con un particular actor, y resulta que tanto la actriz como el actor han sido considerados como los mejores, particularmente en esos capítulos. Hay un premio, ya Caos nos hablará un poco más sobre ello, donde hay mucha nominación o una intención fuerte, es que no sé si ya es súper oficial la cosa, en donde ella quede por ese capítulo y él quede por ese capítulo. Pero lo que quiero decir es que ambos son actores de culto dentro del mundo friki, diría de culto, pero también dentro del mundo global. O sea, no sé cómo decirlo. Hoy estoy de una claridad conceptual, hija, impresionante. Pero entonces el tema también se vuelve pretexto para tocar tema de depresión. Sí, soy psicólogo, así que lo hablaré lo más respetuoso posible. Pero más allá de eso, pues tengo mucha gente muy cercana que sufre depresión, y por eso también me parece importante pues plantear este tema con la rigurosidad que lo amerita. Y saludamos acá a Tatiana Díaz. ¡Qué rico tenerla aquí! Así que, hija, voy a enviar acá un aplauso para Tatiana. Yo cuando paso estos aplausos me da la impresión de que tú no los oyes. Entonces, cuando me das así, que hago así, es que voy haciendo aplausos, y no hago aquí aplauso. ¿Qué es ese sitio que lo oyes? Ver aquí en el celular son los comentarios. Ah, bueno, perfecto. No nada de lo que esté pasando. Ah, bueno, no hay lío. Hija, entonces si quieres poner de preámbulo a la actriz y a la serie y al capítulo, porque sí, yo lo vi y la vi, pero la vi por ti, la recomendación grande tuya. Así que dale, querida Caos. Bueno, la serie se llama Euphoria, está en HBO. Yo al principio tenía como mucha cosita de verla, como que, ay, me da medio pereza, me parecía como una temática que no es mucho mi estilo, como muy, no sé, muy drama adolescente. Y sí lo es, pero está muy bien construida, o sea, las actuaciones me gustan mucho, la fotografía creo que es lo mejor que tiene la serie. La fotografía es espectacular, tiene un montaje espectacular, una estética muy bella en general, como una manera muy limpia y muy hermosa de mostrar algo tan feo como lo es la adicción. Entonces, sí, como que siempre vemos al adicto de estas maneras un poco toscas, ¿no? Sobre todo en la televisión, digamos que en el cine hemos tenido más experimentación, por ejemplo, con Transporting, hay como cierto montaje y cierta, porque, por ejemplo, Wrecking for a Dream, ¿sí se llama así? Wrecking for a Dream, sí, sí, no. Ah, Requiem for a Dream, sí señora, sí Sí, se llama señora. así, ¿cierto? La de Aronofsky. el actor, la de este actor y la de esta actriz, el actor que sale, el de Obi-Wan Kenobi, es Darren Aronofsky, el director. y el actor de Obi-Wan Kenobi, y la actriz que sale en Top Gun 2. No, el actor es el que interpreta al Joker. El actor es. No, bueno, Joker, Joaquín Phoenix, no. Jared Leto. Jared Leto. Pero también sale. Ay, carajo. Y sale el de las comedias de Scary Movie y eso. Sí, pero sale otro. Y sale ella. Bueno, pero sale Requiem por un sueño. Requiem por un sueño en español. ¿Sí? Requiem por un sueño. Bueno, In Spanish. Esa, de hecho, tiene una estética muy fuerte. Es decir, vemos de una manera como siempre muy tosca lo que es la adicción. Creo que algo que tiene clave esta serie es también entender un poco el punto
de tanto en la depresión como en diferentes enfermedades mentales, el punto de que las drogas no son la causa del problema, ¿no? Siempre hay algo detrás. Entonces tenemos acá, pero a la vez la sensación de estar drogado o este tipo de sustancias, este tipo que nos alteran endorfinas en el cerebro, pues claramente no es que todo sea sufrimiento, ¿no? No es que alguien las consuma y esté dolido, depende, ¿no? No todas las personas vamos a reaccionar igual, pero creo que una de las cosas que dice Transporting y que creo que la serie también lo muestra es el hecho de mostrar cómo igual esto produce satisfacción y es como ese punto de la protagonista que es Rue, que básicamente lo que observamos en la serie es la visión de ella, de lo que pasa a su alrededor, tiene un solo destino, ¿no? Que bueno, yo no sé qué tanto puedo hablar, pero de pronto digo muchos spoilers, entonces voy a avisamos spoiler, ¿no? De la serie. Sí, Creo que va a ser muy difícil hablar del capítulo y todo eso, sin decir spoiler, porque el capítulo es casi que el prefinal de así. la temporada. Sí. Entonces, espera, ve hablando y yo voy aquí a hacer un testigo que diga spoiler del capítulo de... Spoiler, spoiler, spoiler de Tu, Euphoria. tu, tu, Yo sé tu, que no tu. parece tan chévere, pero siento que la, la actuación de Zendaya, como Ruth Zendaya, la chica esta de Spider-Man, de las nuevas de Spider-Man, la morena, pues yo creo que yo me reconocía igual. Zendaya, pues la interpretación que hace de este personaje se me hace muy, muy bella, en especial en este capítulo como muestran, o sea, como se muestra tan humana, tan hiriente, como los movimientos de cámara, o sea, el capítulo es de verdad una muestra de arte muy perfecta hacia lo que puede llegar a ser la adicción y la depresión, como hablábamos, como estábamos diciendo. Porque pues la causa de la adicción y el trasfondo que tiene Ruth, digamos, de la causa principal viene del trauma y viene de la enfermedad, que es la depresión, y conlleva a la adicción, o pues así nos lo han planteado. Entonces creo que es muy interesante porque observamos a un factor netamente humano, no solo desde el papel de juzgar, de decir nosotros somos superiores y las personas que se drogan son inferiores y son, no sé, indigentes, habitantes, como todo esto que hemos visto, son personas pobres, ignorantes, sino ver un poquito un sentido más humano de por qué una persona adolescente con muchas comodidades igual puede llegar a la adicción, ¿no? Es este punto de vista y lo vemos de varias maneras. Lo vemos desde el trauma de una muerte, lo que abre y como lo que conlleva hacia lo que puede llegar a ser la falta de empatía que llega a producir la adicción y la depresión, incluso la línea delgada que hay hacia el victimismo. Tiene muchas variantes muy, muy bonitas, muy rescatables. Este capítulo, el capítulo pues ella está, pues han dicho, ¿no? Yo la verdad tampoco sé si sea oficial, creo que todavía no, porque todavía faltan para las nominaciones, pero pues han dicho que la van a nominar para un Emmy, que es la favorita, junto a, ¿cómo se llama el otro actor? Oscar Isaac. Junto a Oscar Isaac en Moonlight, donde también vemos una enfermedad mental, también vemos, obviamente con este toque de realismo mágico un poco que tiene, o este toque de ficción, que no, si no sería realismo mágico, este toque de ficción, pues como más fantasiosa a Euforia, ¿no? Que Euforia es como una interpretación de la realidad, mientras que Mulan ya es como un universo creado totalmente, ¿no? Un universo aparte. Ujú. Entonces, pero la actuación de Zendaya me parece que es una gran actuación, me parece que habla muy bien de lo que es la depresión. De pronto tú siendo psicólogo y eso, pues podrías dar como una media introducción o algo así como lo que tú piensas sobre la depresión o lo que es la depresión y eso para poder
desglosarlo con los capítulos y a la vez la otra enfermedad mental que, que sería como múltiple personalidad o no sé, si nos pudieras ayudar con eso. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Aquí, previo, otra vez enviamos un abracito a Tatiana. Arcade Recuerdos, Marco Simple, nos dice algo que no quiero dejar de lado. Mira, dice, buen tema. La depresión, muy peligroso. Jugar jueguitos arcade me ayudó mucho para distraerme, que creo que empecé a tener una depresión. Bueno, y jugar juegos de pelea arcade online me ayudó mucho. No es menor el dato. Saludamos también a Willy Support. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Aquí tú vinculas varios temas y de verdad quiero como mencionar. Miren. Primero, la depresión es una enfermedad. Se trabaja, se atiende, se analiza como una enfermedad, con un evidente marco social de problema, es decir, con una especie de incertidumbre ante la imposibilidad de tener claro qué hacer, ¿sí? En el sentido en que hay veces para el que no la tiene, no es muy claro por qué el que está deprimido lo está. A ver si logro explicarme. Es algo así como que cuando la persona está deprimida, los que están en el entorno le dicen como, ¡ánimo! Y la persona como que, a ver, ¿sí? Esto no se me cura con palmadita, ¿sí? Estoy deprimido o deprimida. Y es una situación que aún hay bastantes vertientes, pero plantean algunos elementos orgánicos de base que pudieran sostenerlo. Más allá de eso, hay algunos tratamientos. Unos tratamientos usualmente con mucho cuidado, porque necesitan mucha compañía cuando están acompañados de tratamiento farmacológico. Y dos, tienen que ser con unas dosificaciones muy exactas que ayudan a muchas personas que han tenido, digamos, un cuadro depresivo agudo o un cuadro depresivo mayor. Hay como tres tipos o dos claves en depresión. Una depresión aguda, que es muy fuerte, pero que tiende a quitarse relativamente rápido si se maneja a tiempo. Y una depresión crónica que dura mucho más, pero no siempre es tan fuerte y si se puede controlar, digamos con terapia o con medicación, pues la persona puede estar un poco más llevadera. Pero hay una situación con la depresión, una de muchas. La depresión puede verse acompañada por sensación de inseguridad, de aislamiento, de incomprensión, y ante ello pueden aparecer fácilmente otro tipo o no, un tipo de adicciones con cierta facilidad. ¿A qué voy con las adicciones en este sentido? Adicción tiene también como una definición lingüística de no poder decir algo, ¿sí? Entonces, la adicción surge como, venga, yo prefiero beber para no hablar de esto. Venga, yo prefiero una sustancia psicotrópica para tener un mundo distinto que me empiece a dar otro tipo de visión. Entonces, en un momento dado, la persona puede entrar, incluso con el mismo medicamento que se le da, por eso les decía que hay que estar controlando, porque el mismo medicamento que se le da, la persona puede generar adicción a ese medicamento, ¿sí? Entonces tienen que manejarlo con un control y una rigurosidad enorme. Cada vez eso ha ido evolucionando y los medicamentos que se dan generan muchísimo menos viabilidad en esto, pero ahí está esta situación. Entonces tú decías algo que me llamó mucho la atención y es que del lado de Euforia y del lado de Requiem por un sueño y del lado de los temas que tú tocabas, aparece paralelo, hay veces, la adicción, ¿sí? Y de hecho sí, uno lo ve en las series y dice, y caramba, como si no fuera poco ya estar depresivo o ya estar deprimido, ¿sí? Y es un tema ahí absolutamente complejo desde donde se le mire, porque a lo que quiero llegar es que, digamos, como que se suma a la depresión, se puede sumar adicción, pero se suma a la depresión, se puede sumar anorexia, pero se le puede sumar bulimia, pero se le puede sumar una enorme cantidad de situaciones que van configurando realidades.
Y esto es algo muy sensible, es decir, la persona por lo deprimida, a ver, ¿cómo lo explico? La persona deprimida empieza a pensar que se va a enfermar y se enferma, ¿sí? Termina generando una enorme cantidad de patologías asociadas que perfectamente y tristemente pueden conducir a la muerte si no se manejan a tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de una enfermedad que tiene un lugar prioritario en salud pública, que, claro, hay que decirlo, por la pandemia quedó un poco al principio como que la gente decía, no, 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 ahorita hay que centrarnos en pandemia, pero resulta que la depresión también se alborotó, ¿sí? Se alborotó en mucha gente, la sensación de soledad. Se admitió, ¿no? ¿Cómo? Acá en Colombia se admitió que la gente tenía depresión, que la salud pública, y creo que en general eso pasa en muchos países, nosotros no consideramos las enfermedades mentales tan importantes como las físicas. Es decir, si me duele el pecho, eh, me lo pueden ver como prioridad porque me está abriendo el pecho, pues un ataque. Pero si sufres de depresión, si tienes estos episodios que digamos, no es locura, no es locura, pero sí son episodios donde pasan cosas sientes o tienes sensaciones o pensamientos o visiones incluso muy cercanas a lo que la gente considera loco. Entonces eso o se oculta por imaginario, este miedo que le tenemos a la palabra loco, locura, ¿no? Entonces ocultamos cómo nos sentimos o sencillamente lo dejamos pasar o sencillamente, por ejemplo, la depresión. Yo creo que acá en Colombia empezó a existir públicamente desde la pandemia. O sea, se habló de, ay, la gente sufre de depresión, porque antes era como, ay, no, estoy deprimido, no, qué va, o sea, eso es que está ahí, eso es que usted no valora lo que tiene y todavía pasa, ¿no? Cuando uno habla de esta enfermedad, la mayoría de respuestas por familiares sobre todo, yo creo que viene de generaciones también, pero por familiares como de generaciones más atrás, yo creo que la respuesta siempre va a ser como, ay, esas bobadas suyas, esas bobadas, esas cosas, como que no se admite tanto, ¿no? O sea, a las enfermedades mentales tenemos o miedo o las ignoramos mucho. Y eso es gracias al sistema de salud como nos Claro. han vendido desde el colegio, pues. Es que tiene unas razones de ser, ¿no? Imagínate que una persona vea algo que tú no ves, ¿sí? O tú estar viendo algo que otra persona no ve. Entonces, el que no lo está viendo empieza como, yo no veo eso que él ve o que ella ve. Entonces empieza a conflictualizarse. Estoy hablando de otro cuadro psicológico, ¿sí? Pero digamos que estas son cosas que resultan igual en un terreno. Aquí estoy hablando desde lo mórbido, pero si quieren le hablo desde un terreno que no es mórbido y donde la gente a veces ve cosas que los demás no ven. Les aseguro que ustedes en su pareja ven cosas que los demás no ven, ¿sí? Y uno la ve preciosa, o la ve genial, o la ve fantástica, o la ve acosadora, y los demás, ¿qué pasa? ¿De qué ve? ¿Sí? Entonces, El mundo no lo ve a uno. Las personas no te ven como tú mismo te ves. La visión que exacto. tenemos nosotros en la cabeza de cada persona es diferente a los que ellos tienen en la cabeza que son. Entonces, Exacto. tenemos, o sea, nos parece más fácil al ser humano creo que eso es algo muy conformista, como que nos hemos creado de cierta manera así. Es como nos parece más fácil tratar a otra persona de loca que tratar de entender qué está viendo. Es fácil decir como, no, esa persona está loca y nada, que decir como, bueno, pero si esta persona está diciendo que esto, ¿por qué será? ¿Qué pasa ahí? Tal vez incluso está viendo algo, o sea, yo siempre he tenido esa mentalidad, ¿no? Como tal vez incluso eso que esa persona está viendo es algo que está y yo no soy capaz de ver, o sea, en vez de, porque hoy hay muchas enfermedades mentales, pero tampoco de todo lo conocemos, ¿no? Entonces, sí está bien darle, Y es que está bien dar eso. ahí viene el punto central. No me lo vayas a dejar perder mientras saludo acá a nuestro querido Loco Gerald Game y a Kun Naguyen,
Hello, my dear friend. How are you? Our topic today is about depression. Depression. Yes? Depression? Okay. Okay. Welcome to our channel, my dear friend. Te cuento, hija, que nos visitan personas de Europa, de Ucrania, de Rusia, curioso, de Francia, de Indonesia y el otro día de Vietnam. Yo no sé qué pasaba, pero welcome all. ¿Sí? Algunos seguramente, aunque estoy haciendo por poner los textos de los videos después, subtítulos en todos los idiomas posibles, pues para que las personas nos puedan seguir. Bueno, voy a continuar. Ahora sí, es que el tema no es menor, por lo siguiente. Mira, el lío está cuando tú tienes un diálogo, un discurso, una palabra que no hace ligue social. Me explico. Cuando yo hablo una cosa y los demás como que dicen, no me interesa, no quiero hablar con eso porque no lo entiendo. Los gamers en otro tiempo, yo no creo que ahora tanto, pero en otro tiempo eso nos pasaba mucho. Sufríamos mucho porque uno hablaba de algo y la gente, no, es que tal juego es genial. La gente no te entendía mucho. Ahora la mayoría pueden decir, ay, Stranger Things, qué maravilla y todo. Sí, es más, el raro es el que no la vea. ¿Sí? Entonces, pero en otra época esto era a otro precio. Entonces, ¿qué pasa? Con diálogos depresivos, no son diálogos que hagan ligue social precisamente, porque estoy muy triste, estoy muy mal, esto me genera ahí la otra persona, pero a ver, no, ánimo, yo no me... Sí, o sea, no, porque además se entiende que si entra en ese diálogo, también se va a deprimir, ¿sí? Corre un riesgo enorme de entrar a deprimirse también. Por eso les decía, y puse como título, y a sabiendas de que es un título que puede mortificar, es hablar de depresión me deprime, es porque la depresión como tal tiene un diálogo triste, un diálogo fuerte, es un diálogo hacia lo negativo, hacia la soledad, hacia el aislamiento. Muy sensible, ¿no? Exactamente. Creo que más que ser triste, porque o sea, las cosas tristes, eso es muy subjetivo, ¿no? No todas las mismas cosas nos van a parecer tristes, ¿no? Pero Sí. creo que es muy sensible. O sea, Uh-huh. en mi caso, yo soy una persona que sufre de depresión y en mi caso hay cosas que me afectan y de verdad me afectan mucho, pero la mayoría queda como, ay, pero usted que supérelo. Y es muy difícil, sobre todo en las relaciones de pareja. Por ejemplo, yo he tenido parejas que me han dicho como, hey, no, o sea, ya no más porque usted me está deprimiendo. Y es cierto, o sea, y no es como que uno ande así, todo sea un zombie, ande así, o ande quejándose o ande algo, sino que las cosas te afectan de más y muchas veces uno como tiene su mundo y cada uno tiene un mundo en su cabeza, entonces muchas veces pasa que uno está así como seguro de que a la otra persona también va a afectarle como a uno, pero no es así, todos somos diferentes y no está bien y no está mal, pero digamos que ahí es cuando se da tanto la problemática de hablar de algo, ¿no? Porque pues inmediatamente puede que tú estés exagerando. Y son cosas que a medida del tiempo se van entendiendo porque creo que igual estamos avanzando como sociedad a volvernos más sensibles y eso puede tener cosas malas como muchas censuras, muchas cosas, pero también tiene su lado bueno y es un entendimiento muy grande. Por ejemplo, a mí de chiquita, que me gusta eso como lo que muestra Ru y es como ella tiene episodios así, ¿no? De cosas como muy tontas le afectan de más, ¿no? Y eso es algo que pasa mucho. Entonces, cuando yo era muy chiquita, a mí me llevaron a toros. Y para mi familia, para el contexto como de la familia, pues de campo y esto, toros es algo normal. Y fue la única vez que fui y para mí fue sumamente traumante. Y creo que ahorita ya sería más entendible, o sea, yo no llevaría a un niño a ver atormentarse un animal, pero lo que quiero decir es que dependiendo de los contextos también esas sensibilidades de más es lo que hace que nos deprimamos, que sintamos como esta persona está demasiado mal, pero es que esa persona, el mundo que vive esa persona es más sensible y dependiendo obviamente de la cultura y de cómo esté creciendo y del contexto social, pues todos somos creaciones de contextos sociales. Sin embargo, es eso. Entonces, en ese momento que a mí me llevaron a toros,
yo sentí como horrible, o sea, yo lloré, yo estaba desesperada, duré semanas muy, muy afectada por ello. Pero a la vez a la mayoría de personas de mi familia las llevaban a toros y era normal, incluso celebraban, ¿sí? Y la cosa es que sí, cuando yo empecé a afectarme tanto por los toros, mis primas, las personas más chiquitas de mi familia, las que me seguían, empezaron a afectarse también. O sea, empezaron a sentir como ese reacio, ¿sí me entiendes? Como a esta... Entonces yo creo que eso es lo mamón de estar con una persona deprimida. Y es que las cosas que nos hemos vuelto muy insensibles frente a ello, pues a estas personas puede que les afecten de mal. Entonces yo puedo ver una noticia de maltrato animal, que es como lo que a mí más me afecta, pues lo repito lo de historia, y me puede doler demasiado al punto de tumbarme mientras otra gente va a hacer como, ay, ya, no, con mi papá la ha habido y él le ha tocado lidiar mucho conmigo porque, por ejemplo, yo no sé si te acuerdas cuando había un cortometraje antes de que era de pelea de gallos y yo Y no dos pude veces lo vimos a falta de uno. Bueno, lo vi. Ajá, y yo no pude verlo, yo me salía y me ponía mal y a él le toca lidiarlo porque él, bueno, pues ¿qué puede hacer? Se queda ahí, sí, porque son cosas que, o mi papá ha visto que hay cosas muy bobas que si yo estoy sensible, porque uno también tiene ciclos hormonales, tanto hombres como mujeres, tenemos ciclos hormonales que afectan también, si tenemos esta enfermedad nos afectan más en esas épocas. Entonces también ha visto como que cosas que son de verdad que las personas ven así, uno la siente mucho, entonces yo lloro y yo no entiendo qué está pasando. Y se angustia y pues la ansiedad, porque muchas veces estas dos van de la mano. Y es eso, es como, no es que sea pegadizo, yo no creo que la depresión se pueda pegar, sino que es fastidioso estar con una persona que es tan sensible a las cosas porque nos han enseñado que la mejor manera de sobrevivir y de estar felices es ser ignorantes. Y no hay mayor felicidad que una persona ignorante. Eso es algo que también no está mal. Que no está mal que tu vida, que tú sientas felicidad y que tengas tu discurso de autoayuda y de actitud positiva, pero tampoco podemos satanizar a la persona que de pronto es más sensible frente a algo, de pronto le cuesta más ver el lado positivo de las cosas, como por decirlo así, o bien muy, sí, son esas maneras, pero igual se entiende que es difícil compartir con este tipo de personas. Yo creo que por eso nos volvemos tan fanáticos a cosas como los videojuegos, como decía papá, o a cosas, en mi caso, como el cine, los cómics, como este mundo de ficción, yo creo que ayuda mucho a dar una alternativa, porque no sé, yo sí creo que la medicación puede ayudar mucho, pero yo creo que todavía falta un largo trecho, pa. Yo no sé tú qué piensas, pero yo creo que en cuanto a la depresión, aún falta mucho para saber bien cómo poder llegar a tratarla de una manera clínica. Creo que me gustaría aconsejar, o si se puede, obviamente no soy tan sabia como para dar consejos, pero sí una de las cosas que diría a padres o a chicos que sufran de depresión o mujeres o hombres que sufran de depresión en general, es como tratar de buscar alternativas que no sean solo lo clínico, porque solo lo clínico creo que aún falta mucho, debido a que pues muchas veces los medicamentos a uno lo duermen, lo mantienen como en la misma postura. La terapia ayuda mucho, claro que ayuda mucho, pero si solo se queda en eso, no sé qué tanto. O sea, deben haber ejercicios, deben haber rutinas de diferentes cosas, mejora de alimentos. Sí, No es tan fácil como tomar medicinas. no, no porque estamos hablando de todos modos de una enfermedad sistémica, es decir, no es como muchas enfermedades, no es una sola cosa, es como si tú tienes gripa y como solución te empiezas a sonar.
O tienes gripa y como solución tomas agua panela, agua de panela caliente. En algunos países no comen ni panela ni con agua ni caliente, como si tomaran alguna infusión cálida para una gripe o si tomaras un medicamento para la gripe. Solamente eso, incluso si tomaras un medicamento y ya. ¿Sí? No, las cosas requieren para una gripe muchísimas situaciones y no siempre se garantiza con todo implementado que se vaya a solucionar. Pero, ¿qué es lo primero que quiero marcar con esto? Porque no quiero perder ese hilo que tú planteas. Y es, en efecto, entender que la depresión no es algo que venga solito. Uno, dos, la depresión es algo real. Y debo insistirlo, es real. Esto no es de mentira, esto no es capricho. No, la persona sufre y lo sufre porque realmente no quiere estar deprimida. Que ese es un punto que me parece muy central. La persona no es que diga, hoy amanecí con ganas de deprimirme. No, no, porque sabe que le hace bastante daño, le hace bastante malestar. Le puede ayudar a sostenerse en algunas cosas, pero no es la mejor respuesta para enfrentarse al medio, porque sabe que pone en riesgo, no come bien, o sea, empieza a generar un montón de situaciones que le altera muchísimo. Entonces, en ese sentido, también el tratamiento va en ese mismo orden. Y lo primero que le recomiendo a cualquier persona para tratarse o para tratar a una persona cercana, porque miren, la depresión es una situación muy, muy amplia, muy grande y que puede pasar en cualquier momento. Es muy importante, primero, saber que cualquiera le puede pasar, pero habrá personas como en todo, ¿no? Personas que le da más de una gripe que otra, ¿sí? Dos, tomarlo con toda la seriedad del caso, con toda la rigurosidad del caso, el respeto, porque es que esta parte, entender que a veces uno sin darse cuenta puede irrespetar. Tú lo pusiste con un ejemplo. Ves una pelea de gallos, ves que la gente está viendo la película tranquila y tú te alteras muchísimo, pues los demás antes pueden decir, ¿qué le pasa? Tú te estás sintiendo irrespetada en ese momento y lo más de cuenta es que ve hasta la gente que está dentro puede sentirse irrespetada. ¿Sí? Porque pues, les está gustando y tú antes haciendo lo contrario. Es una dificultad alrededor de ello. Entonces lo primero es entendamos que estamos en lugares distintos y entendamos que igual podemos hacer un diálogo alrededor de ello y empezar a hablar frente a ello. Que no son diálogos fáciles, son diálogos incómodos en ese sentido. Lo del medicamento o la medicación es una alternativa, no se usa en todos los casos, esto es claro, y tiene que haber un chequeo y debe ser un medicamento dado por un médico, un profesional, psiquiatra, no cualquiera, ¿sí? No es que me deprimí, ya me voy a ver qué me tomo, eso antes le puede hacer un daño muy fuerte. Ya te respondo, Permisito, lo que estás preguntando. Y saludo a Permisito también, que creo que sí lo había saludado, pero me parece, para poder ilustrar esto un poquito más. Aquí viene algo que me parece, ¿cómo decirlo? Mira, es como cuando a una persona se le muere un perrito o un gato y otra persona va y le dice, venga, cómprese otro perro, venga, cómprese un gato. No, a uno si se le muere alguien muy, muy querido, uno no va y cambia un hijo por otro hijo, un papá por otro papá, una mamá por otra mamá, no, eso no es así. ¿Sí? Entonces, en la depresión pasa lo mismo, no es, usted está deprimido, venga, le doy algo para que se contente. No, porque hay que analizar todo el efecto de la depresión, incluso ver el alcance que tiene la depresión y hay mecanismos distintos. Lo que también sucede con la depresión es que como es un acto social, el entorno también se puede deprimir. El entorno también se empieza a sentir, digamos, afectado por ello. A ver, si es mi esposa, si es mi amiga, si es mi hermana, si es mi hija, si es mi hijo, mi esposo, mi hermano, ¿sí? O sea, si estamos en un rol, pues es una persona con la que estamos teniendo un enlace, un contacto. Para hablar de tu caso, hija, porque pues lo permitiste exponer, si tú estás deprimida, yo como tu papá, pues también me voy a afectar. ¿Sí? Por muy psicólogo que sea, muy superpoderoso, pues también me va a dar durísimo, ¿sí? Y también voy a... Pero no es el momento para estar uno, venga, me afecto y me dejo llevar con ella porque pues poco aporto en eso. Tampoco es el momento, no, está deprimida, hágase, sí, va a ver cómo soluciona, porque además eso no es así, ¿sí? Que he notado como una de las mejores
opciones sin que sea la única, insisto, porque no es solamente eso. Aquí hay que prepararse emocionalmente muy fuerte. Bueno, en eso me debe haber servido en algo ser psicólogo, pero una persona depresiva, en lo posible, cuando la persona está depresiva, cuando la persona está deprimida, en lo posible es muy importante que la persona sepa que uno está ahí, ¿sí? Y no tanto que vea que uno esté ahí hablándole, ¿sí? Hagan en cuenta que eso es como cuando a una persona le han dado un golpe, ¡pam!, un puñetazo, y los demás le empiezan, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedió? Tal. La persona está así todavía, pues como turuleta y no sabe qué decir. Entonces, cuando la persona está deprimida, si le empezamos a hablar mucho a la persona, poco o nada nos va a poner cuidado, como tal. No porque no quiera, sino porque está como en un momento de ensimismamiento. La invitación en estos casos, por lo menos es lo que yo he probado mucho y hasta el momento, con las dificultades y todo me ha funcionado, sumado a varias cosas, es escuchar. Escuchar a la persona en la medida de lo posible. Y escuchar hay veces es, hija, estoy aquí. ¿Sí? Estoy ahí. Si me necesita, ahí estoy. Ah, bueno. ¿Sí? Y si se quedó callada, pues callados los dos. ¿Sí? No empezar a bombardearla con palabras porque no me quiere oír. ¿Sí? Quiere saber que estoy ahí. ¿Sí? Por lo general, eso sí también lo he visto, las personas cuando están en un momento depresivo sí pueden tender a verbalizar, ¿sí? Sobre todo si lo ven que está uno ahí al lado, ¿sí? Entonces pueden empezar a querer hablar, a querer hablar. Pero si no quieren, no lo fuercen a la persona. No. Yo creo que a ti cuando estás deprimida no te gusta que la gente diga, hable, 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 no, sino, espera. Pero no necesariamente sentir la compañía del otro ahí quieto. Mira los perritos, ¿sí? Mira el gato, ¿sí? Los animales son muy buena compañía en esos cuadros porque se quedan ahí al lado, ¿sí? Y empiezan ahí y están ahí, ¿sí? Como que le hacen sentir a la persona que está ahí. Qué importante para una persona cuando esté deprimida que sepa que hay alguien al lado y que lo necesita o la necesita, ¿sí? Y es incluso lo que yo siempre le digo a las personas por mi trabajo, por mi rol, por lo que soy. Hay mucha gente deprimida que aparece y siempre trato de apuntarles, ojo, que usted es necesario o necesaria para alguien, ¿sí? Y siempre le invito, hablamos mañana o hablamos en una semana. O sea, siempre trato de garantizar que la persona sepa que hay alguien que está pendiente. ¿Sí? No sé si me hago entender en ello, pero es como darle como vínculos, círculos con la vida. Es lo que ha funcionado. Y hay otro apunte para volver un poco con la serie de Euphoria, hija. Eh, la persona depresiva o cuando está deprimida carga al otro, ¿no? O sea, eso no es que yo te escuché tus tristezas o te veo mal y yo quedé, oh, así, venga, me quito ya la... No, uno queda muy cargado. Eh, Ojo porque no piensen que ese es un tema fácil, ¿sí? Que no piensen que ese es un tema de, venga, yo escucho todos los deprimidos que me encuentro y venga, no, no, no. Miren, viendo Euforia, uno se deprime. ¿Sí? Uno queda muy tocado, ¿sí? Queda muy cargado. Como, como psicólogo yo acostumbro, y ya saludamos a mi querido Jason acá, como psicólogo yo acostumbro y como trabajador en general, yo tengo una cosa que a mí me ha servido y es que a lo largo de la semana yo me cargo de muchas cosas emocionales, muchas, todo lo que pasa, y todo yo trato de estar lo más calmado, ¿sí? Todo está pasando, todo gira suave, exacto. Lo de los videojuegos a mí me sirve mucho de terapia, eso sí, por supuesto. Pero hay otra cosa y es que muchas veces, por eso les decía a muchos, a mí a veces los sábados o el domingo, uno de los 2 días, me acuesto y me duermo un rato larguísimo hasta que ya. Es como una pila cargada que necesita descargarse. Y otra cosa que me ayuda a descargar es ver series o ver cosas donde la gente pueda expresarse. Creo que Euphoria en ese sentido puede servir, aunque tengo mi duda. Yo tiendo a recomendar más series curiosamente felices, como de discurso feliz, como, ay, tú me la decías mucho, ay, ¿cómo se llama esa de Fox? No de las sofás, ¿cómo es? Yo no la he visto, Ay, This Is pero Us es una serie muy tierna. ajá. This Is Us es como padres de familia. En serio, es como padres de familia, no sino padres e hijos. Ah, Es una versión gringa, a lo bien, es una versión gringa de padres e hijos. ah, Pero es una serie súper tierna, así, todo, al final todo. quiero aprovechar y recomendarte, hija, aunque
de pronto no te conecte. Jason, no, yo no he cambiado celular, ni menos de WhatsApp. Me envías mensaje y yo te lo contesto. Si no, más bien el tuyo está ahí, pero no, mi WhatsApp sigue siendo el mismo. Sigo siendo el mismo, yo sigo siendo aquel. Eh, Imagínate que, yo no sé, hija, si tú sabes quién era Lucille Ball. Ay, Dios mío. Yo creo que aquí nadie sabe quién era Lucille Ball. Eh, Vean cualquier película de Robin Williams. De Robin, no Robbie. Robin Williams es otro. Robin Williams. Robin. Eh, Robin Williams, sí, Robin Williams es el cantante. Robin Williams. Lucille Ball fue una comediante hija al nivel de Charlie Chaplin, solo que mujer, en los 50. ¿Sí? No de cine mudo, pero sí digamos, de los 50. Imagínate lo que era ser actriz de comedia en los 60 y en los 70. Mujer admirable, fundó su propia compañía con su esposo, Desi Arnaz, después se casó con otra persona, en fin, no voy a contar mucho. Imagínense que en Amazon Prime hay un documental de la vida de Lucille Ball y de Desi Arnaz. Ay, hija, es una timba, es una maravilla. Es muy, muy genial. Lo cuento porque ayer me puse a verlo y me emocioné tanto, 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 que al final de eso, bueno, al final y durante varias escenas, empecé a llorar como una Magdalena, ¿sí? Como una Magdalena y lloraba así en escenas. Entonces mi hijo me miraba a la y decía, usted sí es muy llorón. Y claro, yo caí en cuenta, yo me desahogo mucho con ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, con los juegos yo me desahogo mucho. Hay juegos que a mí me hacen llorar de la emoción, pero me refiero. Es más, yo lloro novelas. Yo lloro cuando la parejita se casa. ¿Sí? Me gusta ese tipo de procesos. Yo igual, pero eso es por ti, porque Es yo mi tengo culpa. exactamente la misma maña y de hecho con mi papá, yo creo que las veces que hemos llorado así mucho, porque Sí, hemos hablado de cosas muy fuertes, pero sí. raras lloramos uno delante del otro, así como, no, no somos mucho de ese tipo de charlas. Y si lloramos son así las lágrimas, somos súper serios. Son así como que se da la lagrimita, pero así. En cambio viendo películas así es como se sale así. Y sobre todo si el final es feliz, si al Ujú. final todo termina bonito. Yo no sé, yo le recomiendo mucho a muchas personas, de verdad, lo que decía Arcade, lo de jugar videojuegos. Hay juegos que están muy indicados para la depresión. Celeste, Gris, Life is Strange, que te hace llorar. Pero es que hay veces ese tipo de cosas también te desahoga al verlo en otra persona. Y creo que Euphoria te permite sensibilizarte. Lo que pasa es que Euphoria es muy fuerte. Es una serie muy fuerte y eso hace que si estás deprimida o deprimido, te va a deprimir. Sí, o sea, va a ser ahí, digamos que importante en eso estarlo manejando con mucho tacto, ojalá como acompañado o alguna cosa, porque sí puede ayudarte a entender situaciones. Lo que pasa es que Euphoria no está hecho, por lo menos lo que alcancé a ver, pues no está hecho para que la gente diga, oh, todos salgamos adelante. No, no, estamos hecho para mostrar un poco lo que se da en algunos escenarios y muy dramáticos, ¿no, hija? Sí, sí, pues es que Euphoria tiene un solo objetivo en cuanto al personaje de Rue, y es como esta nena va a morir, o algo malo le va a pasar, ¿sí? Como que, como que nos la pintan primero como muy, a ver, en Euforia también se da mucha responsabilidad a Ruth. Es decir, tampoco es que nos muestren como esta persona es ejemplar, sino lo que puede pasar. Sí, sufre depresión y eso, pero también es responsable de las decisiones que ha tomado en su vida. Y estas decisiones dañan a otros y ella es consciente de que está dañando a otros. Pero pues tiene una Mm, enfermedad, ¿no? Sin embargo, pues llega un punto donde sale, pues esto no se excusa. O sea, y creo que eso es lo chimba de la serie, o sea, creo que la serie te pone a analizarte como hay veces, o sea, como que también es un reflejo muy, muy fuerte porque ese capítulo, por ejemplo, yo sentí, yo me acordé hace mucho, mucho tiempo, yo soy muy cruel y cuando estoy deprimida soy muy cruel y cuando me da así los ataques de ansiedad y cositas feas que uno tiene, yo soy muy cruel con las personas que están a mi alrededor, mis parejas, mi pareja y mis padres, que son como los que más, a veces yo soy muy cruel. Entonces ese capítulo
de pronto no a ese nivel, pero sí adolescente. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo tenía como peleas con mi mamá de ese nivel, a nivel que llegaba la policía, a nivel que era así, mejor dicho, muy, muy fuerte. Y creo que eso lo muestra mucho la serie, como si no tenemos tampoco conciencia de nuestra enfermedad, sino que tratamos de seguirla cubriendo, podemos llegar, podemos hacer tanto daño, ¿no? Porque no es solo la depresión en este caso y no es solo que no la escuchen, porque no es un personaje que no esté acompañado, no es un personaje que cuenta con su mamá, con su hermana, su pareja. Sin embargo, también nos muestran lo difícil que es tener una pareja tan jóvenes y tan emocionalmente vulnerables, porque creo que, y eso es algo que la vida me enseñó, y es, creo que las parejas muchas veces se vuelven el reemplazo de la sensación de euforia en el cuerpo, en el cerebro. Entonces la pareja es como esta droga que tenemos y con la cual en el momento que se da nos crea abstinencia, en vez de ser una compañía, en vez de ser como una relación sana. Cuando somos personas ansiosas y depresivas tendemos mucho a depender emocionalmente de las parejas. Eso también lo muestra muy bien la serie. Y pues que incluso ella la lastima, hace daño y se aleja. Otra cosa que muestra excelente la serie es una relación de una chica trans con una chica, o sea, eso no lo había visto. Tiene muchas cosas así. Sin embargo, creo que ahora que estamos hablando de depresión, si vamos a hablar de depresión en general, creo que deberíamos tocar a la mamá de los pollitos y es BoJack. Creo que BoJack Horseman es una serie que realmente te deprime. Yo no, o sea, con Euphoria te deprime, pero es cierto, también la estética y todo esto y el chisme te da como muchas sensaciones adolescentes, muchas sensaciones. Voy a ver la serie del caballo para quienes de pronto no BoJack la hayan Horseman, visto. Se sí, llama Horseman, hombre caballo. recomendada. Creo que esa es la obra maestra de lo que es la depresión. En un personaje, no en uno, sino en cuatro personajes. Nos muestran la depresión de diferentes maneras, pero son personajes que cada uno sufre de depresión, sufren de ansiedad, cada uno tiene que lidiar con, con muchas realidades de la vida. Nos muestran como un final feliz para alguien no implica el final feliz para ti, no eres la... Hay capítulos, esa serie a mí me tocó mucho y es que es una serie que habla totalmente de la depresión y habla de que se puede superar la depresión, en el caso de unos personajes se supera. Sin embargo, no es que no pueda superar la depresión, es que yo creo que eso es algo que cuando nos venden es muy peligroso, porque el hecho de decirte como tú algún día vas a ser feliz, por decirlo así, como hoy estás triste pero mañana ya vas a estar bien, no implica que pasado mañana sigas estando bien, ¿sí? No es... Hay tratamientos y hay maneras de hacer las cosas y claro que sí, hay mucha gente que le ayuda, pero también está el hecho de que si tú sufres del azúcar y tú comes dulce, te puedes enfermar. No es una enfermedad que se te va a quitar. Si tú sufres del azúcar hoy, no es que mañana ya no es más, no es que en algún punto de tu vida tú llegues a dejar de sufrir del azúcar en la sangre, porque no va a pasar, sencillamente te toca acomodar tu vida para ello. Es lo mismo con la depresión, o sea, no hay sensaciones de euforia y eso es algo que la serie Euforia muestra bien, la serie Boya muestra bien y creo que es muy importante que tengamos claro que una persona depresiva no todo el tiempo va a estar así, sino va a tener momentos donde se va a sentir supremamente eufórico y ahí es cuando también tenemos que estar muy pendientes, diría yo, tú me corregirás, pero creo que en esos momentos hay que estar muy pendientes porque las bajadas de esa euforia son cosas muy graves y son los momentos yo creo que cuando más estalla esta sensación, este vacío de serotonina que llega al cerebro, ¿no? Porque o sea, hay una actividad cerebral que está fallando, no es boa, no es esto, y los momentos de euforia, las caídas son muy, muy graves, sobre todo por eso es que en la medida de lo posible
yo no creo que esté bien prohibir a alguien drogarse o tener un discurso falso de que con las drogas no se siente algo placentero, pero si eres una persona que sufre de depresión o si las, eh, la euforia que te va a causar esto va a darte el triple duro cuando desaparezca el efecto. Y nada de lo que tú consumes va a durar para siempre. Ya sea para bien o para mal, ya sea que estés súper mal viajado y estés en una experiencia terrible, o a mucha gente le pasa, o que sientas muchísimo placer, porque ese placer se va a acabar también. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando experimentamos, o como decías tú, tratamos de medicarnos nosotros mismos o de buscar alternativas psicodélicas o de estas maneras, porque no es lo mismo que una persona consuma por recreación algo no teniendo esta baja de serotonina a cuando lo hace una persona que tiene una baja de serotonina. Hay medidas, hay también tratamientos que son a base de cannabis, a base de cositas que en algunos países no son legales, en otros sí, pero que son tratamientos, tienen una manera de ser y un tipo de consumo que se pueden verificar y no está mal y está chévere mirar lo que te decía homeopáticamente, tratar de mirar otras soluciones diferentes al medicamento, porque es que el medicamento, lo que dices, puede causar adicción. Sin embargo, en cuanto a cosas psicodélicas y este tipo de sustancias, sí es mejor de pronto pues no evitar, cada quien vive su proceso, pero sí tener la conciencia de que al ser una persona depresiva, el momento de la baja de euforia va a ser mucho más fuerte. Y al ser una persona depresiva toda tu vida, te toca, o sea, todos tus días te toca trabajar en ello. O sea, lo que les digo, es como si tenemos una enfermedad en la sangre. Todos los días tenemos que comer sano, todos los días tenemos que, pues que sí, de vez en cuando un brownicito, un heladito, pero eso no puede ser todos los días, porque te va a alterar y te vas a enfermar de más y te puedes morir. Lo mismo pasa con la depresión, o sea, todos los días tenemos que, dependiendo de lo que toque o de la manera en que cada uno exprese, yo siempre recomiendo a crear y creo que crear es la mejor manera de poder superar episodios de depresión, eh, ya bien sea un escrito, dibujar, los videojuegos, como tú dices, una distracción, ver pelis, algo así, pero también tratar de expresar de una manera visual lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? A veces es difícil hablarlo y yo creo que expresar lo que se siente es muy difícil porque si uno no lo oye es muy difícil entenderlo. Entonces tratar de crear con ello. Y bueno, ya volviendo a las series y ya dejando de lado, volviendo a las series. No, pues Euphoria sí, yo siento que es una gran serie, pero no siento que lo único que pase ahí sea la depresión. Creo que la depresión habla bastante, pero creo que en este capítulo inclusive logramos observar las consecuencias de lo que te decía, de la baja de serotonina en el cuerpo, de esa euforia cuando se va. Y cuando o sea, tienes este cerebrito con sus niveles bajos y tras del hecho te lo bajas más, entonces porque te diste una falsa sensación de que sube los niveles. Entonces eso es lo que muestra la serie en realidad y eso es lo que muestra este capítulo, que es esa es una realidad. Sí, no siempre todas las personas que se llegan a drogar van a terminar en la calle o pidiendo plata o no, pero sí una persona que sufre depresión, cuando se vaya todo el efecto, la abstinencia, y más si sufres de depresión, pues la abstinencia es algo terrible. Y no lo digo por solamente el hecho de las drogas y de la costumbre, sino es que no solamente tiene que ser de una manera psicodélica. Si una persona todos los días, no sé, tiene una adicción de, por ejemplo, pongámoslo con los videojuegos. Si, yo creo que para mi papá sería terrible que un momento a otro le quitaran los videojuegos, ¿no? Y no pudieras volver a jugar un videojuego. O sea, la sensación sería tenaz. Para mí, por ejemplo, si me quitaran el ver películas, mi perra, las cosas que me hacen a mí
sentirme como no feliz, pero sí, digamos, una sensación de una gran comodidad y como, sí, como felicidad. Pero entonces, el problema con las drogas es ese, el problema es que te da esa sensación, pero así mismo te la quita, porque es que se va a ir, no siempre, y así consumas exactamente lo mismo, el cuerpo se va acostumbrando y va a necesitar más. Entonces son causas médicas. Entonces ahí va lo que tengo el capítulo. Muestra eso, muestra esa baja de serotonina en el cerebro, muestra ese momento de caída en el mundo, digamos, se le conoce ay, se me olvidó, ese se llama secuela, no, sino la post, entonces ¿La qué? la post, entonces la post, ¿qué es? La post es esta depresión que te da cuando se te va el efecto de la sustancia que acabas de consumir. No todas las sustancias lo hacen, no todas lo hacen. Por eso les digo, hay tratamientos, de hecho, que son a base de cannabis, hay tratamientos que tienen otras bases muy buenas, pero sí los psicoactivos son otro tipo de sustancias más fuertecitas, esas sí lo hacen, sí, realmente sí lo hacen. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Asimismo, cuando una persona depresiva se sienta muy feliz por X o Y razón, esta sensación también pasa, ¿no? Entonces, digamos, estás en un viaje, estás en la playa y por un momento te sientes así, al otro día se te va a bajar esa sensación. Y se pasa todos los días y es algo que hay que tratar día a día y, y algo que no hay que menospreciar diciendo como, ay, pero con el tiempo pasará porque no, o sea, no es algo que vaya a pasar, es algo que cada día va a tener su lucha y que cada día hay que estar preparados para tener esa lucha y que no siempre o sea, y que no siempre hay que ganarle, ¿no? Hay veces que uno también debe dejar como, ok, ya me siento estallada, hoy lo que dice papá, hoy me voy a caer en la cama todo el día o voy a llorar hasta más no poder, voy a desahogarme hasta más no poder, buscar las maneras, tratar de que esto hacerlo sin necesidad de que nos sintamos estallados, porque el problema es que cuando nos sentimos estallados podemos lastimar a terceros que estén a nuestro lado y que solo tengan como esa intención de ayudar. Y eso es lo que pasa en ese capítulo y está muy bien contado, muy bien actuado. De verdad, Zendaya hace una actuación de locos porque es que actúa muy bien, o sea, la ira, como parte la puerta, la manera en que le habla a la mamá, o sea, que ese momento que uno dice, uy, está desgraciada, pero a la vez es como, pues la loca tiene mucho en su cabeza, ¿sí? O sea, se entiende por lo que está pasando, pero no se justifica lo que está pasando, ¿sí me va a entender? Y eso es mágico de ese capítulo. Yo por eso digo que Muchísimo, ese capítulo es muchísimo, te haces entender. Eh, Estás poseída por la palabra, pero no te quería interrumpir. perdón, No, no te quería interrumpir porque estaba siendo muy catártica y a la vez estabas con toda la claridad del mundo. De pronto a ratos quería interrumpirte para decir, eso, ese punto, pero pues voy a aprovechar y decir, porque no quieres que se me hayan olvidado. Primero saludar a Jason, a Ana Milena Lozada, qué temazo. Me hubiera invitado al programa, sí que sé cositas del tema. Desafortunadamente, a decir verdad, conozco esa condición. Jason nos dice que recuerda el tema de Papa Roach, de Last Resort. Recuerda, por aquí dice, hasta las drogas que te manda el médico es peligroso porque vuelve dependiente de ella, pero no ataca el problema de raíz. Bueno, aquí es que decías varias cosas y no quiero perder ojalá no me vayan. La primera, hay una depresión que es de tipo maníaco depresivo. Y por lo general, los cuadros emocionales vienen en fases. Y en efecto, cuando tú decías que uno debe estar muy alerta, muy atento a cuando la persona está como muy eufórica, cuando la persona está como muy animada, nosotros lo llamamos en psicología muy maníaco, ¿sí? O maníaca. En esos momentos, en efecto, después de la manía, tiende
a llegar la depresión. Yo siempre hablo de tiende porque no a todo el mundo le pasa, así que seguramente hay gente que puede ser feliz todo el tiempo y maravilloso, ¿sí? Tampoco se trata entonces de decir que no sea feliz, pero no es gratuito que el saber popular haya construido una frase de, uy, nos reímos mucho hoy, entonces algo malo va a pasar. Sí, han oído ese tipo de construcciones, tiene que ver con que el ánimo exacerbado se vuelve la antesala, lastimosamente muchas veces, de algo dramático que va a suceder posteriormente. Y en la persona, pues eso puede darse. Pero aquí hay un punto que no quiero como perder de escena. Tú decías, mira, tú y mi mamá hemos visto mucho de lo que ha sucedido. Claro que lo hemos visto. Pero es que somos protagonistas de excepción. Y aquí hay algo que quiero también invitar a todos, a que nos hagamos un trabajo de introspección. La depresión no es de una única persona, ¿sí? La depresión involucra a todo el núcleo familiar, solo que todo el núcleo familiar actúa de maneras distintas, ¿sí? Hay personas que actúan de X manera, otras de manera y terminan haciendo de esto un sistema, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No es gratuito que yo me vaya y me enamore de una persona que justo se deprime, ¿sí? Entonces, no jodas, ¿sí? No es que ahora la pareja venga a decir, ay, no, o sea, yo no me imagino que tú ibas a ser depresiva, uy, no, olvídalo. No, que va. Usted tenía también su rayoncito, ¿sí? Entonces, no venga, porque es que mucha gente quiere como comprarse eso, ¿sí? El disquito de Arjona, de tu casa es casa de locos, y tú también, otro poco, pues yo también soy loco, porque si no, no me hubiera metido con una persona así, ¿sí? Entonces, entendamos que somos responsables también y debemos responder también por la situación, ¿sí? Hacemos ligue con ello y tenemos que ver, ¿sí? Y claro, si nosotros la depresión no actuamos es de otro estilo, pero ¿qué estamos haciendo ante la persona? ¿Mm? Por eso es tan importante el tratar de estar, y ojo, porque a veces es difícil. Uno quiere estar, pero la persona depresiva o con la persona cuando está deprimida no quiere que uno esté, en teoría. ¿Sí? Porque se aísla. Entonces viene fácil sería como que, oh, hija mía, estás deprimida, voy inmediatamente ipso facto, ¿sí? Y tú, bueno, padre mío, esto es lo que estoy necesitando. No, que va. Muchas veces cuando estás deprimida, como le pasa a cualquiera, es alejarme del mundo, meterme en un capullo y que nadie me sobe, nadie me moleste, ¿sí? Perdón la palabra, nadie me joda, ¿sí? Estoy ahí metido en ese capullo, ¿sí? Y ver uno cómo logra vulnerar el capullo, pero ojo, sin vulnerar a la persona adentro. Porque el capullo es eso, el capullo ayuda a una metamorfosis, a que la persona también salga, la crisálida pues, y salga la mariposa, ¿sí? Pero es saber uno cómo puede entrar en esa esfera, ¿sí? Logra entrar en esa esfera tan compleja. Porque la persona obviamente, ahí está la misión y es como la gran dificultad que tenemos y el reto grande también, y la responsabilidad que hay alrededor de ello. Por eso es que la persona también, el núcleo familiar también se agota en eso, ¿sí? También es fuerte. Este es un tema realmente que lleva a muchísima deliberación. Esto ha sido siglos trabajando el tema, ¿sí? Sin tener aún solución, porque es que la depresión también es un resultado social, ¿sí? ¿O es que esta sociedad no nos va a deprimir? Claro, la sociedad tiene muchos elementos donde uno dice, estos valores que estamos viviendo son muy complejos, ¿sí? Entonces, todo se vuelve un caos fémina, ¿sí? Todo se vuelve un caos y termina afectándonos muchas veces, porque es como uno no logro entender, no logro descifrar este mundo, ¿sí? Y empiezo a no entrar en esos síntomas. Con esto quiero decirte que en psicología eso lo llaman olon o sistema, ¿sí? En términos de que todos estamos metidos, ¿no? O sea, no, es que a veces hay esa visión, ¿no? Uy, miren, allá va el deprimido, allá va tal, allá va... No, ¿sí? Era como con la pandemia, ¿no? Es como, allá está el de COVID alegre, no. No, eso es un círculo de todo el mundo, ¿sí? Y debemos entender que todos ahí entramos en ese ámbito. Finalmente, hija, pero no por en términos de final, es que me dejaste pensando. Nosotros un día le dedicamos acá un capítulo a hablar de Boyac, si mal no estoy.
pero yo creo que aguanta otro, Sí. ¿sí? No, yo no recuerdo que hayamos hablado. Entonces aguanta hablar de Boyac, pero desde Boyac mismo, porque Boyac es mucho más que la depresión, sin que la depresión sea menor. Boyac es todo un proceso. Para hablar un poco ay, se me olvidó ahora el nombre de la actriz, le iba a decir Belinda. ¿Cómo? Zendaya. Zendaya. A mí Zendaya, la verdad, después de verla en este papel, dije, oiga, sí, la china actúa, pero me quedé con una duda. ¿Será que es que ella también tiene algo como de rayoncito? Porque es que lo hace muy bien, ¿sí? Entonces, no sé. Y además le noto el rostro, no sé, creo que puede que ella Es también una tenga actriz su... maquillaje. Sí. No, es que uno te entiendo porque no, no creo. O sea, la actriz como tal, digamos que ella de por sí es una estrella de Disney. Ujú. Entonces, que nace de Disney, y creo que ha sido la única actriz que nace de Disney y que creció sin problemática, este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, recordemos todas las actrices como Miley Cyrus, todas las que allá son cantantes, porque yo creo que ninguna siguió como tal en la actuación, Lindsay Lohan, todas, en cambio Zendaya no, de hecho ella ha dado varias entrevistas donde junto al director, donde el director dijo que una de las cosas más difíciles al principio era pues que Zendaya era una persona muy cerrada y muy como, no refleja sus emociones, ¿no? O sea, que ella siempre está como muy infantil, muy bien, que le cuesta reflejar sus emociones, mientras que Ru es todo lo contrario, Ru es puro drama, ¿no? Y Ujú. pasa esto, entonces es increíble porque el detrás de cámara de ese rodaje es muy fuerte, es una locura, porque ella está tan metida, pero apenas se corta, ya es como respirar y risas y el chiste y el maquillaje que tiene, porque es que de hecho hay como un TikTok donde le muestran el proceso de maquillaje que le hacen. Es increíble porque ella es una actriz súper linda y la nena está re bien cuidada, o sea, tiene bien cuidada su cara, obviamente, pues no, bien de su físico también, tanto de formarlo, pero obviamente pues en la alfombra roja no te vas a presentar así como la muestran. Y es increíble cómo la chupan, cómo la hacen las ojeras, como todo el tratamiento que hacen para que la loca sea así. Y es que uno lo piensa. Yo la verdad no creo, igual es mucho mayor a su personaje, ¿no? La persona que está interpretando tiene como 17, creo. Mm. Ah, Y sí, pero es que es muy sugestiva. Es que aquí Jason dice que para él no es tan buena actriz. Y mira, Jason, que yo tendía a coincidir hasta que la vi en esto. Y dije, no, la china actúa muy bien. Porque creo que es capaz de hacer un performance muy bien logrado. Claro, nosotros estamos con la figura de Zendaya, de Spider-Man, sí, sin embargo vuelvo a la misma. Spider-Man siendo una película absolutamente discutible, es que casi todo lo de Marvel es muy discutible. Eh, Spider-Man es un héroe que mete el lío, lo resuelve y todos decimos, oh, qué héroe, nos salvó después del lío que él mismo genera. Y el Doctor Strange, pero bueno, eso es otro cuento. Igual me parece que Zendaya, eh, es que la he visto muy poco, pero veo que sí es mejor actriz de lo que a veces trata de proyectar en unos lados y creo que en Euphoria, pues ahí ve uno el nivel actoral que tiene. La verdad, yo creo que eso hizo ese capítulo. O sea, yo creo que ese capítulo marcó un antes y después de la vida de Zendaya, porque no era, o sea, a mí me gustaba mucho, ya de por sí, la verdad, la actuación que la nena tiene en toda la serie me encanta, el personaje me encanta, pero aparte de Euforia, a mí tampoco es que yo haya visto algo de Zendaya que yo quedara así, uff. A mí me gustaba la serie que ella hacía en Disney, mm, cuando era chiquita, pero pues no era como, oh, qué gran actriz, no, pues de las series de Disney no es que mm. implicaran, bueno, Y en creo que la Dune tiene un papel muy anecdótico, ¿no? Lo único es que sí ve uno que es bonita, pero es un papel muy anecdótico, el de Dune. no, pues no actúa, Sale, en Disney oh, hacía así, oh, y dando un besito. me pagan por eso, era así, Sí, no tiene un papel muy largo, pero yo creo que en la segunda parte sí va a actuar un poco más. pero Zendaya Eh, diría que no, o sea, yo la veo que diría, no, yo no voy a hacer la segunda parte. en la segunda ya no será para el otro lado.
¿Qué van a hacer? No. Eh, bueno, no hablamos de Oscar Isaac y creo que Oscar Isaac amerita un nuevo capítulo. ¿Tú ya viste Oscar Isaac? Oscar Isaac, ¿ya viste Ya vi Moon Knight? Moonlight, Sí, ah, sí. perfecto. Te cuento que de lo que he visto de las series de Marvel y de las pelis de Marvel, tal vez con excepción de Avengers Endgame la parte 2, esta me parece de un nivel muy alto y particularmente el capítulo, a mí. Pero si te parece, se lo tocamos después para hablar también de otra situación que vendría a ser como la esquizofrenia. ¿Te La parece? esquizofrenia, sí. Como para que lo toquemos Sí, otro. sí, sí, Sí. me parece, hablemos de eso después, dentro de 8, si quieres, y hacemos al final el reto de los dos capítulos. Es que el tema está, Sí, yo creo que no, que tanto que pues terminamos hablando de otras cosas más que el mismo capítulo. Bueno, en el momento que tú hablaste en detalle, queda la recomendación de ver Euforia. A mí, la verdad, yo la recomiendo, pero hay que verla, uy, yo no sé, con cierta estabilidad, cierta tranquilidad, porque la serie es muy fuerte y lo que les digo, no es final feliz. La serie misma, no un no capítulo. todos los capítulos son muy buenos, ¿no? Yo siento que la última temporada es excelente y todos me gustaron, pero la primera temporada tiene muchos capítulos muy suaves. O sea, hay que esperar, porque al principio la serie no es tan buena. Al principio yo estaba como, me Mm, gusta, es divertida, está muy bien hecha. Eso sí, la estética es bellísima, pero al principio tiene mucho esta estética medio adolescente, como sí, muy los típicos problemas, la novia del chico lindo y como tal. padres e Y hijos. ya después empieza como a tornarse más hacia los individuos, hacia los problemas detrás de... Es bonito. Bueno, bien interesante. Muy interesante lo que dices, hija. Bueno, creo que nos tomamos incluso 16 minutos más, pero pues me parece que lo merecía. Este tema merecía tocarlo. Le agradecemos a la gente que nos haya acompañado. Sabíamos que era un tema difícil. Hija mía, yo no sé, quiero aprovechar y preguntarte una vez más. ¿Tú prefieres que el programa lo hagamos sábados, domingos, entre semana? A mí, curiosamente, entre semana tampoco me desajusta el horario si lo hacemos a las 9 de la noche. ¿Sí? Hoy lo hicimos más tarde, pero fue que nos emocionamos. ¿Tú qué prefieres, hija? Yo prefiero los lunes. Ah, ok. Bueno, pero ya sería este lunes en 8. Sí, ya. Sí, o sea, no hacerlo tan seguido. Esas cosas malas seguido. Lo hacemos entonces este lunes de 8, ¿te parece, mi amor? Sí. Bueno, muchísimas gracias, hija. No llegamos a conclusión de cuál es mejor, porque pues todavía no No, sabemos. ya hablamos de la depresión en general. Sí, sí, sí. Pero quienes no hayan visto la serie, la recomendamos. Ahora, la recomendación de mi hija creo que es muy pertinente. Véanla, pues al principio sabiendo de... Lo que pasa es que ver una serie que al principio no es buena es difícil, ¿no? Para mantenerse. Es que no, no es que no sea buena, es buena, está bien hecha, es buena, Ujú. pero no es tan buena como se pone después. ¿Sí me Ese es entiendes? O un sea, intento. engancha. Yo me enganché. Y yo de Sí, por sí para que yo me enganche en una serie es es difícil si no difícil. me gusta al principio. Sí. Pero no, al principio no es que no me hubiera gustado, pero sí al principio era como, ay, ay gringos tenían que ser. Ay, o sea, pasan muchas cosas muy gringas, pero es muy linda y de verdad hay unos capítulos A que te dejan. propósito, ¿estás viendo la serie de Rise by the Wolf? No, ¿Quedado por los lobos? no. Yo ya no sé si decir que la veas, Pues, porque es una muy buena serie. Es la primera temporada es genial, la segunda temporada, el primer capítulo un poquito denso, pero parece que la cancelaron de HBO y están mirando a ver si la compra otra, otra cadena de streaming. Entonces es una artera porque queda uno ahí todo pegado y me dejan sin saber el final. ¿Sí? Entonces me quedé ahí como, no puede ser porque son así. Si dan la sí, tercera, ya salieron capítulos de hoy también, de la tercera de hoy. Y está ¿la tercera de cuál? ¿De de cuál? hoy. Ah, ay, sí. Y está, Uf, 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 uf. Bueno, hija mía, dejamos entonces acá por hoy, si te parece. me parece. Bueno, muchísimas gracias a Jason, a Ana Milena Lozada, que está en España, imagínate,
a Permisito, a Garra, a Willy, a Arcade, recuerdos a todos los que estuvieron, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Voy a mirar, es que yo no sé si vaya a transmitir ahorita porque mañana está el evento de Microsoft, entonces no sé si vaya más bien ahorita a cumplir mis deberes de acostarme y dormir juiciosito porque además estoy con gripa. Eh, y mañana hacemos eso y si no me quedo un ratico aquí transmitiendo. Abrazos grandes, mi gente. Hija mía, amo mucho. Besito. Permisito, si todavía está, le contamos. Esas cosas malas ya creo que se sabe por qué se llama el programa Esas Cosas Malas, ¿no? Ah, lo respondimos, sí. Sí, y se llama Esas Cosas Malas porque tocamos cosas. Nosotros teníamos esa anécdota, ¿no? Molestábamos diciendo, uy, estas cosas malas que se dan, no hablemos de esas cosas malas. Y ahí se nos quedó. Ese fue el origen. Y por acá Por un comediante. sí, sexo y esas cosas malas, decía Andrés Por un López. comediante que se llama Andrés López y la película de él salía diciendo, no, ya usted va a hacer sexo. Esas cosas malas. Entonces no Sí. nos quedó en la cabeza. Andrés López, para quienes no lo ubiquen ya mucho, todavía produce. De alguna manera puede tener el crédito de ser el primer stand comedy en Colombia, ¿no? Lo que pasa es que ahora es más un asesor, es un orientador, hace como orientación de superación personal. Está más metido en eso. No, y tiene su discurso. No volví a saber del Sí, todo. es que está más como haciendo, eso se llama coaching, como coaching empresarial y cosas así está, yo lo he visto por ahí. Mm. Pues ya obviamente uno quiere, yo quiero verlo como con sus chistes, pero no, ya el hombre está como en otro cuento. Eso te cuento. A ver, Bueno, hijita mía, amo mucho. ya tipa. Chao a todos mis amigos, mañana nos vemos. Yo toqué desde acá, voy a ver si no es desde acá, desde Twitch, pero sí fijo voy a estar transmitiendo, Dios mediante, los Xbox y Bethesda Showcase. Hasta ese momento, mi gente querida, se les quiere mucho. Abrazo grande. Chao, chao. Chao, hija. Chao. Siempre juega, regalos hay que él nos trae. Siempre, sin importar cuántos hay, si quieres aprender.